Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio Carolina Quijano, panelista frecuente los días martes en nuestro programa. Buenos días, Carolina. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días teleaudiencia y buenos días a nuestros invitados. Esperemos que el programa de hoy sea muy grato para nuestra teleaudiencia. Nos acompaña Eli Schneider, quien es estudiante de Derecho en la Universidad de San Buenaventura y uno de los culpables de que en Colombia exista ahora una nueva organización política, el Partido del Tomate. Buenos días, Eli. Muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, soy uno de los culpables de que hoy en día todo el mundo esté tirando tomates podridos a todos los politiqueros del país. Muy bien, y también tenemos al concejal Michel Maya, concejal por el Partido Verde aquí en la ciudad de Cali. Buenos días, Michel. Soy Alberto, la Carolina, Eli, un gusto estar aquí, muy buenos días. Qué bueno comenzar esta semana cortica aquí en el Canal 2. Oye, ¿a usted le gustan las semanas corticas o las semanas más largas? Diga la verdad. Yo creo que las semanas corticas son interesantes. ¿Sí? Sí, se le altera uno todo y yo creo que ese reto es como estarse cambiando el reloj de mano. Implica una actitud mental distinta. O sea, que usted va a promover que en adelante ya no sean los lunes de Emiliani, sino todos los lunes. Muy bien, entramos en materia. Estamos comenzando a visualizar los escenarios de la agenda política electoral que el país tiene de cara a las elecciones del próximo año. Elecciones para Congreso de la República y la elección del presidente de la República, elección o reelección del presidente de la República. Y qué mejor que aprovechar que los días martes procuramos invitar jóvenes, hombres y mujeres que están tocando la política, que están jugando a hacer política, que están apostando por poner sus ideas allí para que ustedes y nosotros comencemos a interlocutar con ellos y nos demos cuenta hasta dónde son coherentes o incoherentes sus determinadas propuestas. Yo quiero comenzar con Eli, con la venia suya, Carolina. Perdón. Eli, yo dije al principio, lo culpabilicé, dije que usted era culpable, uno de los culpables de que hoy en Colombia surja un nuevo partido político. Porque soy bastante escéptico de los partidos políticos, tengo que decírselo con claridad. Pero ustedes no nacieron como partido, ustedes nacieron, y ahora me contaba fuera de micrófono, que nacieron por la rabia de alguien, de un compañero de ustedes, cuando vio la valla de Pacho Santos. Pero a ver, cuéntenos un poquito más. Los que han organizado esta dinámica política que se llama el Partido de los Tomates, ¿qué los motivó y qué los sigue inspirando hasta hoy sobre este tema? Bueno, si bien sí soy uno de los promotores del cuento del tomate, pues los culpables de que esto exista yo creo que son pues todos los politiqueros y todos los partidos tradicionales que sencillamente no nos representan. Yo no tengo ninguna afiliación política, durante varios años intenté buscarlo con todos los políticos disque decentes o medianamente decentes del departamento y no encontré nada. Y nos dimos cuenta que este sentimiento era generalizado en todo el país. Venimos como de esta ola de indignación mundial, pues vimos lo que pasó el año pasado con la primavera árabe, vimos lo que pasó en España, vimos el proceso italiano con Beppe Grillo, que pues es el Jaime Garzón de la ultraderecha italiana, pero que logra ocupar la cuarta parte del Congreso italiano, del Parlamento italiano. Vimos lo que pasó en Wall Street, vimos lo que pasó en Copa Confederaciones y decimos, bueno, en Colombia tenemos razones de sobras para indignarnos, tenemos razones de sobra para levantarnos, pero ¿por qué no lo hacemos? Y el Partido del Tomate es eso, buscamos es canalizar a las personas que no se sienten identificadas con organizaciones políticas tradicionales y que estamos buscando a través de medios democráticos, no violentos, creativos, de poder transformar el país y el planeta. Michel, usted llegó al Consejo de Cali por el Partido Verde, partido que fue una gran ilusión para el país, especialmente para el país joven, en las elecciones presidenciales pasadas. Pero debe usted admitir que el Partido Verde está bastante pálido, ya casi no es verde, es verdecitico no más. ¿Ese partido tiene futuro? ¿Usted tiene futuro como político joven
al interior de esa organización. ¿Usted qué tiene para decir de las palabras duras, además de Elí? Políticos decentes y medianamente decentes del Valle del Cauca. Pues varias cosas. Lo primero es que el Partido Verde ya no se llama Partido Verde. Ahora nos llamamos Alianza Verde. Con la llegada de los progresistas se ha generado una serie de cambios muy difíciles para el partido a nivel nacional. Entre ellos el cambio de nombre de partido a Alianza Verde, tal vez haciendo reminiscencia a la Alianza Democrática M19. Por el otro lado, yo creo que hay un reto gigantesco, y es que no existe en Colombia, y en eso Eli tiene toda la razón, una institucionalidad que haya sido capaz de canalizar las demandas ciudadanas. Lo que se muestra en todas partes es que hay un inconformismo gigantesco y que los partidos, los medios de comunicación, la academia, los empresarios, los políticos, las organizaciones sociales no hemos sido capaces de interpretar lo que necesita el país y lo que necesita la ciudadanía. En su momento, la ola verde, no el partido, y hay que hacer una diferencia, la ola verde como fenómeno electoral, gracias a la alianza de distintas fuerzas políticas, de Antanas, Peñalosa, Lucho, de Sergio Fajardo, logran un fenómeno nacional de esperanza, de renovación, que fue lo que se conoció como Ola Verde, y termina dándole vida a un partido político que después de 4 años muestra unos cambios muy interesantes como los que hemos visto del paso del Partido Verde a Alianza Verde, pero creo que todavía está en mora. Y una de esas moras que hay con el país es la construcción de un verdadero partido político, democrático, que interprete las necesidades de la sociedad colombiana, que sea capaz de abrir las puertas a distintas opciones políticas, que no caiga en el clientelismo. Y hay 3 cosas, José Alberto. Los partidos, para que funcionen, tienen que definir 3 cosas básicas. 3 cosas básicas si realmente quieren ser distintos. Primero, ¿cómo se financian? ¿Cómo van a hacer para que su ejercicio político esté financiado de una manera distinta? Si eso no está resuelto, no hay forma de hacer política distinta. Segundo, ¿cuál es su plataforma política? ¿Cuál es su propuesta de fondo? Y tercero, ¿cómo logran militancia? ¿Cómo logran estructura, organización? Cuando esas 3 cosas no se resuelven, no hay posibilidad de que hayan partidos políticos. Terminan siendo carteles electorales. Disculpame, Michel, esta es la primera vez que tengo un líder del Partido Verde frente a frente. La verdad, cuando vino el tema de la ola, pues yo voté por Antanas. Nunca pertenecía al Partido Verde ni a sus estructuras, pero me sentía verde, o sea, más porque yo vengo, digamos, de un origen ambiental, pues de activismo ambiental y demás. Pero nosotros, una de nuestras razones de ser es precisamente la desilusión tan tenaz que tuvimos frente al Partido Verde. O sea, nuestro primer comunicado, cuando nos damos a conocer después de estar en la clandestinidad, pues, y hacer tomatinas por todo el país, la invitación era para todos los que estamos mamados de los politiqueros, por un lado, para todos los que creemos en un mundo mejor, pero también todos los que soñamos con los verdes, pero maduramos en un tomate bien rojo. Hay una cosa que yo creo que o sea, fue muy, muy dolorosa, y es después del no todo vale de Antanas, Peñalosa, que tengo entendido que lo conoces desde el 2000, Peñalosa sale en tarima con Uribe, Lucho Garzón hace negocios con Santos, Eladio Pérez le dan una embajada, reciben conciencias como cuota burocrática, y es ahí donde yo digo, ¿qué pasó con ese Partido Verde? Ahorita vienen, 5 meses antes de elecciones, a retirarse la unidad nacional como un tema de estrategia electoral válido, completamente válido, pero creo que estuvieron en mora 3 años de hacer eso. Es que, ¿qué carajos hacía el Partido Verde en la unidad nacional? Y todos los que votamos por ustedes, pues nos sentimos fuertemente desilusionados. Yo no dudo de tus capacidades intelectuales y de tu trabajo como concejal. Tenemos muchos amigos en común, muchas de las cosas que vos haces me parecen muy buenas, pero ¿qué está pasando allá en el orden nacional? Ahorita, como empezaste esta entrevista, también escuché que empezaste en una entrevista que te hicieron en la W hace varios años, hablando de que no era Partido Verde Opción Centro, sino Partido Verde, y ahorita no es Partido Verde, sino Alianza Verde, y siguen en todo el tema de mutar, siguen en todo el tema de transformarse, de buscar identidad, y está bien, pero la pregunta es, frente a lo que está pasando ahorita, llegan todos los petristas, llegan abajo con el cuento de los progresistas, se toman el tema del Partido Verde, ahorita es el Partido Verde Progresista o la nueva Alianza Verde, y uno dice, bueno, y yo soy ciudadano, quiero votar, ¿por quién voto? ¿Esa alianza de qué es? ¿Es una alianza que trasciende más allá de las babas? Pues es una alianza que trasciende mucho más allá de la convención. Y ahorita hay otro tema de la alianza que me parece imperdonable y te lo preguntaré, y es, ¿qué hace Jorge Iván Ospina ahí?
Yo leo la carta de Claudia López, una persona admirable, una berraca. Tengo entendido que Eduardo Llano, un muy buen candidato a la Cámara, creo que está haciendo llave por ahí, un tipo muy bueno, aprovecho y le hago la cuña a tu candidato. Pero el cuento es, al lado de esta gente limpia, ¿qué hace un señor como Jorge Iván Ospina? A ver, Carolina, antes de que Michel interpele. Deje lo que él dijera un poco. Yo, para dejar que Michel dijera toda la información que le acaba de mandar Eli, yo creería que es importante que llamemos la atención sobre un punto central, y es el comportamiento de los partidos o de los movimientos, que es en definitiva lo que define qué es un partido. Porque yo puedo decir que soy otra persona o que soy blanca, pero si la gente me ve, la gente se va a dar cuenta que soy negra, y mi comportamiento por supuesto radica en ese determinado valor. O sea, yo tengo un comportamiento ancestral porque yo soy negra. Entonces, lo importante aquí es saber cómo nos comportamos, y yo creo que es claro, y lo que menciona Eli en relación al tema del Partido Verde y de la Alianza Verde hoy, es que el llamado que se hace es a cómo se está comportando el partido, porque yo creo que muchos de los que seguimos el partido, que yo también fui seguidora del partido, podemos decir que conocemos de fondo a personas valiosas que hay dentro del partido y que rescatamos, incluido por supuesto Michel, pero con lo que no estamos de acuerdo es que profesemos un comportamiento y que en la acción realicemos otro tipo de cosas. Eso es lo que me parece que es grave, y lo que me parece interesante preguntarle a Eli es, hablando del tema del comportamiento, es ahora que ellos van a pasar de movimiento a partido político, sería interesante ver la forma en la que se comportan y cómo va a ser su participación en política, porque ahora veo, y yo también fui crítica en su momento, de que un movimiento independiente entrara a participar en un estado o en una democracia que no compartía, pero definitivamente uno cómo puede participar en la democracia si uno no entra a los organismos, si uno no está en los espacios de poder. ¿Cómo puede uno tomar decisiones reales si uno no está en esos espacios, que es donde se toman las decisiones más importantes? Y que además hay que ser claros que en este país esos espacios están coaptados por los politiqueros y por los ladrones. Entonces, decir que no voy a entrar hasta que el espacio esté totalmente limpio tampoco es posible. Entonces, sería interesante ver qué hace el partido, yo le iba a decir partido del tomate, pero el movimiento del tomate, cuando le toque estar en esos espacios, porque ahí es donde se va a confrontar con la realidad y se va a dar cuenta y va a tener que contrastar sus principios y sus valores con la realidad política de este país, que ha sido el reto para todos los que hemos tratado de participar en política de una forma diferente. Entonces yo creo que sería interesante que nos dijeras o que nos plantearas cuál ha sido la visión de ustedes y cómo ven ustedes la participación cuando ya entren al escenario político real. Deje que Michel está que sí habla, porque él es andanada que le mandó Eli. No, yo es que hay tantas aristas de lo que planteó Eli que hay que cogerlas con pinzas. La primera es que, y remitiéndome a la parte inicial de la entrevista, existe una desilusión, no existen salidas institucionales que interpreten el sentir ciudadano. Eso es claro, eso es real, eso está sucediendo. Yo incluso iría más atrás. Yo creo que la primera desilusión que dio el Partido Verde como institución pública después de la ola verde fue cuando la bancada parlamentaria en el Senado votaron todos a favor de la presidencia del primer presidente del Senado después de la posesión en el 2010. En ese momento, por redes sociales, más de 350,000 personas se manifestaron diciendo que cómo era posible que en su momento Gilma Jiménez, Jorge Eduardo Londoño, Iván Name, John Sudarsky y Félix Valera, porque eran los de Senado, hubiesen votado a favor de Benedetti a la presidencia del Senado. La gente esperaba ese gran movimiento ciudadano que se identificó no con el partido, sino con lo que simbolizaba el partido en su momento. Decían, ¿cómo van a votar por un tipo que es la expresión de la politiquería? No tiene sentido. Y salieron por redes sociales también, sobre todo Gilma Jiménez en su momento, que en paz descanse, a decir que cómo no entendían el proceso político y que había que votar por él y demás. Pero eso para decir que lo que la ciudadanía estaba expresando es, queremos algo distinto, y esa era la esperanza del Partido Verde. En ese sentido, hay dos retos gigantescos. Uno,
La salida institucional, no existe una salida institucional a la problemática, a esa necesidad de una expresión política distinta, organizada. Y por el otro lado, el partido internamente ha tenido una serie de dificultades propias de la construcción del partido. Decía John Sudarsi, que estuvo aquí la semana pasada como precandidato presidencial, decía, hombre, hasta ahora venimos a entender qué es construir un partido. Hasta ahora hemos cometido un montón de errores en estos 3 años largos y hasta ahora venimos a entender. ¿Por qué? Porque la construcción de partidos demanda de alguna manera unas lógicas distintas a cuando se sale, ejemplo, en el caso de los visionarios, como movimiento a recoger firmas, a hacer algo distinto, a proponer algo distinto, pero ya en la dinámica nacional de construir organización, si no se responden a esas 3 dinámicas, ¿cómo se financian? ¿Cuál es la plataforma política con claridad? ¿Y cómo se construye militancia? Si no hay respuesta a esas 3 demandas ciudadanas con claridad, se termina perdiendo en el camino. Y ahí pasa un poco lo que estaba diciendo Ana Carolina. Hay gente valiosa, hay gente distinta, pero a nivel nacional lo que se percibe es que es un partido haciendo más de lo mismo, haciendo alianzas electorales, haciendo alianzas políticas, y el problema no son las alianzas electorales ni las alianzas políticas, es la falta de coherencia con la ciudadanía que sentía que ahí había algo distinto. Y pasa algo muy grave, los grandes líderes comienzan a irse del partido, no se quedan dando la pelea para construir un partido distinto, entonces queda vacío, queda un cascarón. A ver, escuchando a Michel y escuchándolo a Osteli, yo que soy de 2 generaciones anteriores a las de ustedes y que también fui muchacho y que también lideré y me metí en muchas dinámicas políticas y sociales de la época, me pregunto, ¿no será que a los jóvenes de hoy, por ese afán de desmarcarse de todo lo que se parezca a la izquierda extrema, a la izquierda militarista, se les ha generado una especie de roncha que los ha vuelto demasiado asépticos y por esa vía se han ido como con una manito tan blandita en la discusión de sus ideas que con tal de parecer democráticos, con tal de parecer abiertos, incluyentes, terminan conviviendo con perros, con gatos y con marranos en la misma casa en la que quieren estar limpios? Pues mira, yo creo que no es un tema de apariencia democrática y tampoco creo que sea un tema de afanes. El cuento yo creo que es de fondo y creo que estamos mamados de ellos. Nosotros bien lo hemos dicho, no somos ni izquierda ni derechas, ese ha sido un debate que ha sido muy dañino para la democracia en el país y ha sido la excusa que han utilizado ambos extremos para darse duro, pero para darse duro descalificando, ni siquiera con argumentos. Entonces los de la izquierda radical dicen al otro que es paraco y los de derecha radical dicen al otro que es guerrillero y así vemos lo que está pasando en Bogotá hoy en día. Gustavo Petro es un tipo con unas capacidades intelectuales bastante grandes, pero el man se despierta todas las mañanas pensando con quién me voy a dar duro hoy. Y eso es lo que no lo ha dejado gobernar, y ese ha sido un problema siempre de la izquierda. No intentar construir con su adversario, sino pues ver la manera como confrontarlo y seguimos en el tema del conflicto. Y yo creo que esta generación está mamada de eso. Esta generación ya no quiere saber más de conflicto, esta generación ya no pide la paz, sino que la exige como un derecho. La generación tuya, pues no sé, no tengo ni idea cuántos años tenés, pero... 56 años. Ok, todas las personas de 60 años para arriba ya están mamados de que su vida se pasó y estuvimos dándonos plomo por una razón o por la otra, válida o no. O sea, es indignante saber que hay gente que hoy en día todavía habla del paramilitarismo como un mal necesario. Entonces creo que nosotros estamos dando un paso más allá. El tema del Partido Verde, pues ojalá les vaya muy bien porque se debe consolidar como una alternativa democrática. Pero ahorita estamos en una coyuntura en la que la gente joven, o todo el mundo más bien, porque esto no solo es de jóvenes, a través de toda la tecnología y todas las herramientas que nos brinda la tecnología, podemos acceder a la información sin ningún tipo de intermediación. Y por otro lado, podemos empezar a ejercer nuestras garantías constitucionales, pero también exigir todos nuestros derechos y tomar decisiones efectivas sin necesidad de la intermediación de políticos. Y creo que más ahí es que radica el tema nuevo que nos trae, es nosotros no consideramos que necesitamos políticos de profesión. Nosotros más bien lo que necesitamos es la mejor de la gente, de toda la sociedad, que haga ese servicio público por un tiempo muy corto, pero que hagan todos sus aportes.
desde los médicos, desde la gente de cultura, desde la gente que sabe de medio ambiente, dentro de la gente que sabe de economía. Ellos son los que deben llegar ahí, y no esos políticos muy bien formados, muy bien vestidos, muy bien encorbatados, con unos discursos pues muy bonitos, pero que todos sabemos que sus capacidades van en los temas de transar, en los temas de vender, en los temas de negociar, en los temas de robar, pero no en propuestas políticas innovadoras. Hoy en día todavía seguimos haciendo política con el tema de la paz y el tema de la corrupción, cuando el tema de la paz nosotros la damos por sentado y el tema de la corrupción no se debe ni siquiera hablar. Entonces ahí es donde vemos ese juego pues que ha consolidado las organizaciones políticas, y ahorita cuando tenga chance pues hablaré también del blindaje que le ha hecho, que esos políticos han diseñado para evitar de que nuevas formas políticas, nuevas expresiones políticas y nueva gente logre entrar a estos espacios de poder. A mí sí me parece importante definitivamente que se toque el tema en relación a cómo han sido las estructuras de corrupción del país, porque es algo que la ciudadanía tiene que conocer. O sea, la gente aquí tiene que saber que aquí se han robado desde la educación hasta la salud y hasta el agua. O sea, se roban todo lo que ven, y que definitivamente eso ha hecho que nosotros nos convirtamos en la sociedad que somos hoy. Sí, es cierto que definitivamente cuando uno está pensando en construir y en ir más allá, esa construcción lo lleva a uno a tener que decir, bueno, esto es lo que está pasando, yo voy a construir por encima de esto, pero definitivamente se debe hacer un par y se debe hacer una reflexión sobre eso. Yo creo, ahora que Michel hablaba del tema de construcción de partido, y ahora que estuvimos hablando afuera que también hablábamos del partido del tomate como construcción del partido, me gustaría que ustedes nos contaran como un poquito cómo ven la organización del movimiento y del partido, porque yo creo que definitivamente lo que refleja un partido o un movimiento son los cargos directivos que tiene y el poder que tienen esos cargos directivos dentro de la institucionalidad en la que se mueven. Yo hablo, por ejemplo, de los cargos directivos locales, que son los de la ciudad, de los regionales y desde los nacionales, porque, por ejemplo, a nosotros en el Partido Verde sí nos ha tocado ver gente muy poco adecuada en espacios donde no deberían estar, y que no, escuchando lo que dice Michel, haciendo una reflexión sobre eso, que no representan los principios y los valores por los que muchísimos votamos por el partido y que en su momento hicimos campaña. Entonces, esto hay que pensarlo desde ya, porque no puede ser que ahorita pensemos en generar un movimiento o en crear un nuevo partido y vayamos a continuar con las mismas estructuras que siempre han venido desde siempre participando. Bueno, pero antes pidiéndole a Michel que se pronuncie, yo me quiero pegar de algo de lo que dice Elín. Él dice que precisamente los jóvenes están mamados, esa es la palabra que usa. Sí, esa es la palabra que utilizo en televisión. Bueno, eso, y use esa nomás. De esa politiquería, de esa corruptela, etcétera. Pero la pregunta que se hace uno desde afuera, como ciudadano corriente, viendo las expectativas que generan los jóvenes, ¿no será que es que cuando nos dedicamos a emular la acción política por vía de partidos políticos, ahí comenzamos a tener la gran equivocación? ¿Por qué hay que hacer política a través de partidos políticos clásicos? Esos partidos verticalistas, esos partidos doctrinarios, que son los que descansan en jefes y en caudillos. No vaya a ser que dentro de un tiempito usted termine siendo el jefe del Partido Verde en Cali, el jefe del Partido Verde en el Valle. Ahí es que este tema es muy complejo. Es decir, primero, no es unidireccional, es multicausal. Me explico. No hay una sola razón que explique por qué los partidos políticos no logran interpretar y darle salida a las demandas ciudadanas. No hay una sola explicación, son múltiples. No solamente la corrupción, no solamente la falta de liderazgo, no solamente lo que conocemos como politiquería. Son múltiples causas al tiempo en paralelo. La democracia necesita partidos políticos. Hay una gran discusión en esos momentos. Algunos dicen que estamos pasando de la segunda a la tercera ola de la democracia, donde en la segunda ola la máxima expresión de la democracia era el voto, y hoy estamos pasando a una tercera ola donde hay una relación mucho más directa. Pero eso está en construcción. Pierro Zamballón plantea que
La democracia está inconclusa, es inacabada, tenemos que terminarla de construir. Oigan bien, tenemos que terminarla de construir y hay que participar para eso. Ahí hay algo importantísimo. No podemos caer en la tentación, a pesar de que eso suene muy judeocristiano, no podemos caer en la tentación de pensar que lo que hay que hacer entonces es acabar las estructuras políticas, los partidos políticos y no participar políticamente. A diferencia de Lee, yo sí creo que se necesitan políticos profesionales. Yo creo que lo que nosotros carecemos es precisamente de eso, es de políticos tradicionales. Lo que hemos tenido históricamente... De políticos profesionales. Claro, lo que hemos tenido históricamente son utilitaristas con poder. Utilitaristas que montan estructuras electorales, microempresas electorales, algunas grandes empresas electorales, para mantenerse en unos espacios de poder, capturar al Estado y colocarlo al servicio de sus propios intereses con un discurso público. Yo recuerdo en el 2010... pasada la selección de Congreso, me invitaron a un programa de televisión y estaba Dilian Francisca Toro, y ella dijo algo que me marcó en mi vida. Dijo, pero ¿cómo no voy a ser yo la máxima electora del Valle del Cauca? La gente critica la estructura, critica la maquinaria, pero es que llevamos más de 40 años trabajando. Yo lo que entiendo ahí que esta señora estaba diciendo, una mujer que simboliza la política tradicional en el Valle del Cauca, es, si ustedes no trabajan, si ustedes no construyen, nosotros sí. Nosotros construimos, capturamos al Estado, nos reproducimos y nos mantenemos. Soy, decía ella, la máxima electora del Valle del Cauca, es porque eso es lo que hemos construido. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy planteando es que lo que hay que hacer es un salto ciudadano para hacer política de verdad que demanda un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional es que hay que hacer política y de verdad. Bueno. Porque si no la hacemos de verdad, José Alberto, quedamos en manos de movimientos como la Ola Verde, espontáneos, pero no pasa nada cuando pasa el tiempo. ¿Movimiento de tomate quiere decir usted? No, porque está apenas comenzando. Escuchemos un televidente que está en la línea. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Aló. Sí, aló. ¿Quién nos llama? Buenos días. Habla Nelson Jordán del barrio Comuneros 2. Creo que Carolina, en el segundo consejo comunal tuvimos por ahí unos medios rocecitos. La pregunta es la siguiente, al compañero del partido del tomate. Yo tengo por norma preguntarle a la nueva gente que quiere hacer política si ha recorrido la historia del país, porque es que el país que no conoce su historia está dignado a repetirla. Y nosotros sabemos que hace 8 años tuvimos un gobierno nefasto, corrupto, y lo estamos volviendo a repetir. ¿Qué están planteando ustedes de los del Partido del Tomate, Movimiento del Tomate, que viene de los indignados, para romper este esquema que ya lleva casi, mejor dicho, desde que nacieron los partidos, nacieron corruptos y estamos imbuidos en la corrupción? Don Nelson, muy pertinente su pregunta a Elín, pero antes de darle la palabra a Elín, yo también quiero pegarme de unas palabras de Michel y quiero reforzar la inquietud que él planteaba. Él decía, es que sí se requieren políticos profesionales. Yo, y esta es mi opinión personal, yo también creo que la política hay que hacerla profesionalmente y que lo más indeseable y lo más dañino que puede hacer es hacer política en contra de la política, es hacer política negando la política, es hacer política cuando ustedes, en el caso del tomate, se meten a movilizar ideas, propuestas y a generar controversia. Ustedes ya, sobre intereses públicos y colectivos, ustedes están haciendo de hecho política, por lo tanto tienen que asumirse como políticos, pero es de entrada comenzar uno diciendo es que los políticos son malos, son negligentes, son incapaces, son indolentes. Es como decir, nosotros somos los salvadores, los que llegamos. ¿Y quiénes somos nosotros? La pregunta es esa. Porque una cosa es mover 350.000 tuiterazos. Sí, claro. Yo tengo que decir que somos 350.000, el nosotros. Ahí quiero dejar la cosa. Antes de que ella hable, quería enviarle un saludo a don Nelson y decirle que no se preocupe, que estamos construyendo en medio de la diferencia. Muy bien. Es que lo conozco. Bueno, son 3 cosas. Empiezo con el televidente. Conociendo la historia uno se da cuenta que el tema acá no es de 40 años atrás, sino hay muchos más años atrás. Desde las épocas de la colonia, las estructuras sociales no han cambiado. O sea, vemos dónde está la riqueza en este país, vemos que no se ha redistribuido, vemos cómo siguen marginados comunidades como los afrodescendientes, vemos cómo siguen completamente marginados
los indígenas que tenemos aquí nomás al sur de la ciudad, pues vemos cómo está jodido completamente todo el tema del Cauca. Entonces, conociendo, indagando un poquito la historia, uno se da cuenta de que la vaina viene jodida desde hace mucho tiempo, no desde hace 8 años ni desde hace 40. Ahora bien, es verdad lo que vos decís de que todos somos políticos, y si nos vamos a la definición aristotélica de quiénes somos políticos, pues todos somos animales políticos. Lo que sí es que no todos somos politiqueros. Y haciendo otra referencia a grandes pensadores, pues Einstein decía, si quieres resultados distintos, pues haz cosas distintas. Hoy en día el 65% de los colombianos no cree en esos políticos, ni en esos partidos, y por eso es que no votan. Y el ejercicio de nosotros no es ir a quitarle los votos a los uribistas, que no se los vamos a quitar, ni ir a quitarle los votos a los santistas, que tampoco se los vamos a quitar, sino hablar con ese 65%. Usted que hace parte de ese 65% que no sale y no vota, porque le da jartera a la política, porque le da jartera a los políticos, pues que venga y vote. Esta jartera no es gratis, o sea, no crea que es algo espontáneo que uno dice, no, que jartera votar. No, los políticos han hecho de la política algo tan cansón, algo tan aburridor, algo tan asqueroso, como diría Gerlain, pero en otro contexto, que la gente no le interesa meterse en ese cuento. Entonces, ahí creo que es donde viene el cambio. Sí considero que necesitamos organizaciones nuevas. También hay que conservar muchas de las que hay, o sea, es muy valioso, por ejemplo, que la extrema derecha de este país, en vez de estar en el monte o en las sabanas, pues dando plomo, pues se constituyan en un partido político y que creen el gran partido del Uribe Centro Democrático, un hombre que a mí me da mucho miedo, pues, o sea, es que ni siquiera el nazismo colocaba el nombre de Hitler en su partido. Y también es muy válido que expresiones como la de la Unión Patriótica o la Marcha Patriótica o lo que sea de la extrema izquierda también tengan espacios dentro del debate democrático y el debate electoral. Sí sigo con la idea de que no necesitamos esos políticos de profesión. O sea, que haya gente preparada en política no quiere decir que sean políticos de carrera. O sea, es que el político de profesión, para que entendamos, es una persona que concibe toda su vida para chupar de la teta del Estado. Y eso no puede ser así. Más cuando los salarios del Estado, por más de que critiquemos que sean muy altos, si los comparamos al sector público son bajos, pero entonces ellos ¿a qué le echan mano? Pues a los recursos públicos, a los recursos que usted paga para educación, a los recursos que usted paga para salud, a los recursos que usted paga para infraestructura. Voy a cerrar pues esta pequeña intervención con 2 cositas. Ahorita vos nos decías que han robado la plata de la infraestructura, la plata de salud y demás. Es que aquí nos han robado todo, o sea, nos han robado el mañana, nos han robado hasta nuestros sueños. La cuestión es que no podemos resignarnos y decir, no creemos que esto puede cambiar, o sea, todo lo contrario, sí puede cambiar. Gente como Michel Maya es gente muy valiosa en la ciudad hoy en día, que hace debates muy, muy profundos y que por lo menos coloca en la agenda de la ciudad pues temas que tradicionalmente no se habían tocado, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita, la última parte de la intervención de Carolina, que decía la organización interna, ¿cómo es? Voy a hablar tanto de lo mío como de la crítica, pues para darle paso a Michel y que nos responda también. El Partido Verde, el Partido del Tomate tiene orígenes muy distintos, pese a que, digamos, el segmento electoral básico puede llegar a ser el mismo. El Partido Verde, recordemos que viene de Opción Centro, que es un partido político que organizó Carlos Ramón, no recuerdo su apellido, y Néstor Daniel García, si mal no estoy, es el otro nombre. Y ellos se dedicaron a transar. Después que vienen los 3 tenores y se cogen el partido Opción Centro y lo convierten en lo que es hoy el Partido Verde, o lo que fue hasta ayer el Partido Verde. Nuestras estructuras internas son muy distintas. O sea, si bien yo soy uno de los fundadores y hay otras 2 personas con las que arranqué este cuento, tenemos exactamente la misma categoría de los otros 750 fundadores que aparecen después, que a través de una consulta en Facebook le pedimos a la gente quién quiere fundar este cuento en sus ciudades, y 750 personas en cuestión de 5 días dicen yo lo fundo, y hoy tenemos Partido del Tomate en 400 municipios del país. No tenemos jerarquías, no tenemos grandes jefes, no tenemos dueños, por eso tampoco tenemos límite alguno en lo que queramos hacer o en lo que proponemos, que no tenemos a nadie que nos diga no puede hacer eso porque nos afecta en algún negocio. De aquí a elecciones pues hay una organización pues básica. Después de elecciones ya viene conformándose toda la propuesta estatutaria de cómo nos vamos a organizar, y sí nos estamos blindando de no caer en errores que cometieron otras organizaciones. Por ejemplo, no sé si alguno de los televidentes conoce plataformas como Change.org o Avaz, que son plataformas de recolección de firmas. Nosotros manejamos algo muy similar en toma de decisiones internas.
Entonces, por ejemplo, si el 20% de la base de activistas no está de acuerdo con algo que estamos haciendo, hacen la petición, si llegan al 20% se tiene que ir a consulta interna, pero no esas consultas que trabaja la registraduría, que son costosísimas e inoperantes, sino consultas en tiempo real que podemos hacer a través de redes sociales, y es ahí donde está, digamos, nuestra propuesta alternativa. Cómo a través de la tecnología podemos revolucionar un poquito el cuento de la política para que todos podamos participar y que sea efectiva nuestra participación. Nosotros conocemos lo que usted ha venido haciendo en el Valle del Cauca y en Cali, pero a veces da la impresión de que usted es como una golondrina. Usted está ahí como suelto, como solo, como planeando sobre este valle de lágrimas, pero usted no tiene estructura, y cuando digo estructura no hablo de la estructura politiquera de la que cuestiona Eli, sino digámoslo, como un equipo, como una plataforma en la cual, entre otras, las personas que apoyan sus iniciativas o a las que usted ha logrado llegar con sus propuestas, pues interlocuten con usted. Usted interlocuta a través de los medios clásicos, el periódico El País, Caracol, RCN, Todelar, el canal A, el canal B, el canal C, etcétera. El 2. Y el 2, claro. Pero la pregunta es que usted hace un ejercicio con un grupo orgánico con el que permanentemente esté discutiendo y reflexionando sobre el quehacer político local y regional. Bueno, esa pregunta tiene filo, y tiene mucho filo por varias razones, entre otras porque nos lleva a un punto, y es que el quehacer político nos tiene que llevar, si queremos que sea un quehacer profesional, un quehacer que en verdad sea capaz de meterse en la entraña del sistema y transformarlo, tiene que ser orgánico. Tiene que tener organización, tiene que tener estructura. Si no tiene estructura, si no tiene un equipo, si no tiene un modelo organizativo, sea partido político, movimiento, algún tipo de organización, pues simplemente es una golondrina tratando de hacer verano. En ese sentido les voy a contar algo. Ahora que Eli hablaba de la posible campaña de Eduardo Llano, hoy dentro del Partido Verde, en el Valle del Cauca, estoy hablando del Valle del Cauca, hay varias candidaturas a la Cámara. Andrés Ramírez en Jamundí, Martín Alonso Alvarado en Palmira, en caso de John López por el lado de jóvenes, Sofía Ospina en el tema de género, Ángela Salazar en el mundo de los ambientalistas y Eduardo Llano. Pero hay una cosa nueva en la discusión de esta construcción. Es la primera vez, a excepción de Martín Alonso Alvarado, que fue alcalde de Palmira hace 20 años con el becerrismo, es la primera vez que todas estas otras personas tenemos una organización en la que nos podemos soportar. Todos en los ejercicios políticos que hemos hecho siempre éramos solos, un grupo de amigos, un colectivo tratando de abrir camino, de presentarnos. Hoy por primera vez existe una cosa superior a nosotros, superior a las partes que nosotros llamamos partido, con todos los bemoles y problemáticas y demás, pero existe esa organización, ese mundo orgánico que nos ayuda a soportarnos y a generar una discusión permanente de cómo es el quehacer político, de cómo penetrar en el sistema, de cómo meternos en la educación, en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación, cómo hacer para tratar de transformar la mente de la gente y que esto efectivamente tenga un impacto. Claro, tenemos un concejal en Jamundí, un concejal en Cali, hay un grupo político, hay unas direcciones, pero es la primera vez que existe un avance organizacional. Y ahí quiero decir algo, en el último Congreso Nacional del Partido Verde, que fue hace un mes nada más, donde se le abre la puerta a los progresistas, todos salimos muy aburridos, porque sentimos que nos llevaban como burros amarrados con un león a llevar a aprobar la llegada de los progresistas, pero fue la primera vez, es la primera vez en la construcción del Partido Verde, hoy Alianza Verde, que teníamos la oportunidad de reunirnos con toda la gente a nivel nacional, discutir y votar. Yo creo que ese es el primer paso para comenzar a construir un partido, un espacio orgánico donde nos encontramos con otros que también están haciendo esfuerzos nacionales. Eso para responderte en concreto. Claro que existe un aparato orgánico que no existía hace 4 años. Yo creo que si algo que resaltar del Partido Verde es que trajo y permitió que muchas personas como yo llegáramos a un partido político y que comenzáramos a construirlo. Lo que hay que hacer ahora es no solamente quedarnos ahí, ser capaces de evolucionar, porque es cierto, en el Consejo de Cali estamos solos, somos 1 de 21. En Jamundí, por ejemplo, en el caso de Yamile Balanta, es 1 entre 14, ella solita, aún con mayores dificultades porque el nivel de medios de comunicación en Jamundí es más pequeño, el nivel de ciudadanía que participa es inferior, la clase media es más baja. Al ser más pequeña la clase media hace que muchas más personas dependan de los empleos públicos. Al depender de los empleos públicos, su opinión normalmente está
mediada por los intereses políticos de los caciques electorales. Yo creo y quería llamar sobre la atención sobre un punto del que hablaba ahorita el doctor, y es porque muchas veces cuando los jóvenes entramos a participar en política, cuando recién iniciamos y damos ese salto, ese paso, siempre sin querer en ocasiones terminamos hablando mal de lo público y terminamos tirándonos a nosotros mismos. Y yo creo que es porque nosotros sentimos que debemos de dignificar la política, dignificar el escenario público. ¿Por qué? Porque la mayoría de políticos tradicionales son gente que ha usado lo público como si fuera su recurso personal. Y de ahí se ha lucrado y de ahí ha hecho una empresa privada, porque yo creo que sí se pueden hacer empresas públicas, empresas que respondan de cara a la población, pero la realidad y lo que ha pasado aquí es que han sido empresas para uso y usufructo personal, y que eso es lo que nos lleva a nosotros en ocasiones a decir, mire, es que yo sí quiero hacer política, pero yo quiero ser diferente a estos que están participando actualmente. Lo que pasa es que lo que nos llena de conflicto a nosotros cuando tenemos que entrar a participar es decir, y como uno trae arraigados sus principios y sus valores, es decir, espero no comportarme como este, espero no comportarme como aquel, y por eso uno constantemente reafirma su principio y su valor. Esto para explicar un poco lo que le pasa a Elite, porque siento que nosotros en algún punto, cuando recién empezamos como movimiento en Compromiso Ciudadano, yo creo que la duda era la misma, y al final uno termina sintiéndose excesivamente purista, y ese purismo no lo lleva a construir lo que uno quisiera. Entonces es importante reflexionar sobre esto, pero el tema de fondo siempre está, y lo que yo valoro y lo que hemos hablado aquí siempre es la importancia de participar en lo público. Y lo que reafirma Eli me parece importante porque lo hemos hablado en otros programas y hemos dicho, es que lo político y lo público no solamente deben de ser los políticos, sino que debe ser el ciudadano del común, debe ser el médico, debe ser el enfermero, debe ser el profesor, debe ser el ama de casa, claro. Entonces yo creo que lo importante, el llamado que estamos haciendo es a que ese 65% del que habla Eli participe. Es que si nosotros no participamos, la política va a seguir coartada por los mismos politiqueros que llegan a ofrecer lo que tengan que ofrecer y después se van y se roban. Pues Alberto, no, básicamente escuchando a Ana Carolina, quiero recomendarles muy especialmente un artículo escrito por Carlos Mendoza en el portal www.programa La Llave, se llama La higienización de la política, y habla de eso, y termina con una frase que me parece maravillosa, termina diciendo: creer que solamente gracias a la superioridad moral se va a hacer política es un error, porque esa superioridad moral no garantiza que se hagan las cosas diferentes en política. Ahora, para decir el tema de los médicos, Dilian Francisca Toro es médica, Jorge Iván Ospina es médico, Rodrigo Guerrero es médico y Roy Barreras son médicos. Eso para decir que hay de todo en la política. Bueno, a ver, el tema es muy apasionante y el asunto aquí es que hay que ir dosificando los tiempos para que alcancemos a dejarle a la gente algo más o menos claro para que siga reflexionando. Pongamos cosas concretas sobre la mesa. Usted habla de un 65% que está mamada de la política, que no quiere saber de políticos, que no quiere saber de partidos, que no quiere saber de elecciones. Pensar en que desde movimientos como el Partido del Tomate, desde movimientos como el Partido Verde, desde iniciativas ciudadanas como las que usted ha participado durante tanto tiempo, como las que lidera Duvalier y otros muchachos jóvenes en los que nosotros creemos y a los que hay que abrirles cancha para que ellos se expresen y ellos encuentren los caminos de convocatoria, ¿ustedes no creen que una medida concreta que ya hay que comenzar a poner sobre el debate nacional es el voto obligatorio? Para, así como cuando yo tengo 18 años, yo voy y saco mi cédula de ciudadanía y nadie se puede abstraer a sacar la cédula de ciudadanía si quiere tener la capacidad legal de actuar como adulto y asumir derechos y asumir deberes. ¿No sería ideal que comenzáramos a plantearle al país que nos vamos hacia el voto obligatorio? En ese momento
Yo le pregunto a usted, ¿cómo haría una Dilian Francisca, para seguir con el ejemplo suyo, o cualquiera otro de los grandes electores del país, para amarrar su cauda? Si es que el voto es obligatorio, allí entraríamos a un debate de ideas y no a un debate de caudas electorales. A ver, Eli. Ese creo que es un debate que hay que dar. Ha sido, digamos, tema de discusión interna, pues varias semanas, varios meses que hemos estado en la construcción de toda la propuesta programática. Creo que es una opción. A mí la verdad el cuento de obligar a alguien a hacer algo, pues lo dudo un poquito, pero tal vez esta es la única obligación que en verdad todos los ciudadanos debemos cumplir. No sé si por un tema coercitivo de sanción legal o por un tema más bien de control social y de sanción social, y es la obligación del ciudadano de ejercer algo como el derecho del voto. Lo que pasa, digamos, hay otros países que el día de elecciones es un día laboral normal, el transporte público es gratuito, o sea, hay otras facilidades de ejercer el voto. En muchos países se está avanzando en el voto electrónico o el voto digital más bien. Entonces, hay otros mecanismos que nos dan a pensar que en los próximos años puede cambiar un poquito eso y facilitar el acceso del votante a las urnas, pues, o a los votos. El cuento es, y lo vemos cada 2 años en elecciones, a todas nuestras casas, a todos nuestros barrios, a todas nuestras comunas, pues la gente que va a votar es la gente que llega al taxi por ellos, o que llega a la guala, o que llega al jeep, o que llega la buseta, pues, a recogerlos y llevarlos a votar, pues, como si fueran pues un rebaño de ovejas, pues, que van, votan y les dan su prebenda. Entonces, obviamente, el vecino de esa gente que no está metido en esa transacción electoral, pues dice, pues, por mí no vienen, ¿yo para qué voy a salir a votar? ¿Y yo para qué voy a salir a votar si se van a robar el voto en últimas? Y ahí creo que, digamos, la organización electoral está en mora con la ciudadanía. ¿Cómo es posible que todavía sigamos con el cuento del voto con lapicero y papel, que se presta para que después en los conteos de votos y después en la registraduría pues hagan todos los torcidos que siempre han hecho y se roben las campañas? Entonces ahí es donde uno entiende al ciudadano que dice, ¿y yo para qué voy a ir a votar? Creo que tiene que haber tanto una responsabilidad institucional de facilitar el mecanismo del ejercicio del voto, y no solo para el voto de cargos de elección popular. O sea, hoy en día los mecanismos de participación democrática son imposibles de ejercer. O sea, un referendo por iniciativa popular es imposible que llegue a las urnas. O sea, primero tiene que llegar al Congreso y el Congreso aprobarlo, modificarlo y de ahí para allá mandárselo a la ciudadanía de vuelta. Una consulta popular tampoco llega. Veamos lo que pasó en Piedras, Tolima. Deciden expresarse en contra de la minería, pero llega el gobierno nacional y dice, ustedes campesinitos no tienen el suficiente criterio para decidir si quieren o no minería al lado de sus casas o en medio de sus cultivos. Vámonos a los referendos revocatorios, o sea, ninguno de ellos ha logrado un ejercicio real. Las consultas populares, los cabildos abiertos, o sea, son extremadamente difíciles de poder ejercer. La misma conformación de nosotros como una organización política para presentarnos a las elecciones nos han puesto todas las zancadillas del planeta, y es parte de ese mismo blindaje de evitar que las cosas se modifiquen. Nosotros empezamos el proceso con unas leyes muy claras, a recoger firmas, después podíamos modificar las listas de candidatos, y la semana pasada el Consejo Nacional Electoral, que es un consejo conformado por todos los partidos políticos, o sea, son jueces nombrados por los partidos políticos, que son los que rigen todo el escenario electoral, emiten un concepto del 34-24 que no permite modificación de listas. ¿Y esto para qué? Pues para evitar de que grupos nuevos surjan. El tema de la póliza, si un grupo no político quiere entrar hoy en día al juego electoral, pues además de tener que recoger las firmas, que es bastante costoso y bastante jodido, adicional a eso tienen que aportar algo que se llama la póliza de seriedad. Hoy en día nosotros, para poder participar en las elecciones al Senado, si es que llegamos a perder, nos toca pagar 230 millones de pesos. Si quisiéramos aspirar a la Cámara, nos toca pagar 185 millones de pesos. Y suponiendo que perdemos todos los escenarios, estamos hablando de 4.200 millones de pesos. Entonces ahí es donde uno se pregunta, la política, ¿qué es lo que busca? ¿Nuevas ideas o lo que busca es plata? ¿O lo que busca es gente con billete y gente con estructuras para conservar ese status quo? El cuento del tomate es otro cuento. Pues aquí todos ven el tomate, nosotros estamos haciendo campañas con esto.
aunque la verdad lo hacemos con un tomate bien podrido. ¿Ustedes van a ponerle un sobreprecio al tomate en el país con este consumo tan desaforado? La verdad nuestra campaña es muy barata, pero el tomate está muy costoso. Por eso le digo. Nosotros la verdad los tomates los conseguimos regalados en las plazas de mercado cuando decimos para qué son, y pues además que necesitamos tomates podridos. Pero el cuento del tomate creo que no le tengo que explicar a nadie qué significa el tirar un tomate bien podrido. Creo que todos sabemos que es un símbolo de rechazo. Pero a la palabra tomate, si le colocas un palito encima de la O, cambia completamente y es tómate. Y lo que buscamos es que la gente se tome el partido, nos tomemos la democracia y veamos si somos capaces de tomarnos el poder para transformar este país. Y todo lo hacemos a través de esto, de símbolos. No buscamos las armas, no buscamos la coerción, no buscamos el comprar votos. Sencillamente somos un despertador que le dice a usted, al que está sentado en su casa frente al televisor, despiértese y póngase en la juega. O sea, ya es hora de despertarnos. Bueno, entonces, a ver, Michel, ¿a usted lo convence el discurso del tomate? ¿A usted lo convence la propuesta que está haciendo Eli y sus compañeros? ¿Y usted por qué no se pasa para allá? Yo creo que es importantísimo que en Colombia existan más movimientos y organizaciones políticas como el Partido del Tomate, como el Partido Verde, como la Alianza Verde. Y creo que a nivel nacional hay un montón de expresiones. Lo que yo he logrado entender en estos años de ejercicio político es que además de tener un diagnóstico, además de tener una crítica profunda, hay que meterse y meterse de lleno y hay que estar en los escenarios de poder. Si no se está en los escenarios de poder, no funciona. En los escenarios de poder es donde existe la posibilidad de transformar la realidad. Ahora bien, esto toma tiempo y un poco es que tenemos que avanzar y dejar la esquizofrenia de pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Hay que transformar la sociedad de a poquitos, pero con consistencia. Es decir, hay que pensar proyectos políticos de mediano y largo plazo. No podemos creer que la historia del país la vamos a cambiar en 4 años. Esto toma tiempo y lo ideal sería arrancar desde lo local, pasando a la regional y llegando a la nacional. Pero eso toma tiempo, hay que construirlo y hay que generar además toda una capacidad organizacional, orgánica, para ser capaces de meternos y generar transformaciones reales. No vaya a ser como pasó aquí en Santiago de Cali hace algunos años, donde la gente salió a votar masivamente con mucha esperanza por un tipo que lo veían como distinto, un locutor de radio que conseguía sillas de ruedas, que conseguía medicamentos, que conseguía ayudar a pagar a la gente los servicios públicos, a levantarle el ranchito que se había caído. Lo llevaron a la alcaldía de Cali. Y cuando estuvo en la alcaldía de Cali, el gobierno fue un desastre porque no estaba listo para gobernar, porque no sabía gobernar. Incluso tuvo escándalos de corrupción. Estoy hablando del caso concreto de Yosmar Rodríguez. Lo que quiero decir es que esas propuestas salvíficas, esas propuestas donde creemos que alguien va a llegar a salvarnos, eso realmente no funciona. Lo que funciona es ser capaces de construir, de entender que esto toma tiempo, que esto toma trabajo, que hay que construir día a día y necesitamos miles de personas como Eli, como Daniel Duque, como Miguel Quintero, que se metan en ese tema, que aprendan, que trabajen, que construyan organizaciones, que construyan formas de hacer políticas distintas y se atrevan a hacerlo, sobre todo a hacerlo. Yo creo que lo importante y el llamado a la reflexión es sobre si debemos de modificar los mecanismos de participación ciudadana que tenemos hoy nosotros para participar en los escenarios públicos en este país. Porque es claro que eso no está funcionando. En ocasiones no ha funcionado para la clase política porque muchos de ellos han terminado presos por sus nexos con los narcotraficantes o con los guerrilleros o con los que sea, pero han terminado presos o involucrados en tema de robos. Porque definitivamente lo que debe de hacer la política es facilitar el acceso de la población, es facilitar la participación de los ciudadanos. Yo he reflexionado mucho sobre lo que usted le preguntaba anteriormente a Lid, y es el tema del voto en blanco, pero a mí... No, del voto obligatorio. Del voto obligatorio, perdón, pero a mí lo que me queda la duda es si se debe obligar a una persona a que participe en la construcción de su ciudad o de su país. O sea, ese hecho ya como que marca la disposición y lo que se puede hacer. No sé si debe de ser lo correcto, pero yo lo que sí tengo claro es que debemos de buscar otros escenarios para participar. Yo había pensado hace mucho rato lo mismo y era eso que hablaba Ali, era facilitar la votación de la gente, facilitar la participación del ciudadano, porque hoy en día el sistema está prácticamente diseñado para que el ciudadano no vote.
porque lo ponen a hacer una modificación de su censo electoral, porque lo ponen a votar donde no debe votar. Y otra cosa que debemos reflexionar es los jueces electorales que participan, muchos de esos son ciudadanos del común que no tienen ni idea de lo público y llegan a sumar un número de votos que dan ahí y ni siquiera saben cómo se suman. Yo recuerdo cuando yo participé, y sin responsabilidades legales, yo recuerdo cuando yo participé en las elecciones de Compromiso Ciudadano, que el juez electoral que estaba ahí me dijo, venga, explíqueme cómo es que tengo que hacer esto. Yo dije, estamos ante una democracia demasiado frágil, y eso es lo que la ciudadanía no ha entendido. Y claro, eso sumado a la baja participación de los ciudadanos, nos ha llevado al punto en el que estamos hoy, nos ha llevado al punto en el que personas han creído que lo público les pertenece, que los recursos públicos son de ellos. Yo quisiera en estos últimos minutos que nos quedan cuestionar otro punto, pegándome de lo que dice Michel Eli. Gustavo Petro viene de un periodo de transición cuando la Alianza M19 logró hacer la negociación de paz en los años 90, y no hay que negar que, independiente de la afinidad o no con sus ideas, se le reconoció un gran trabajo como senador del país. El tipo era estudioso, o es estudioso, supongo yo, un tipo con unos debates muy documentados, muy sesudos, que mejor dicho, era el otro Robledo, era la dupla con Robledo. Y uno decía, hombre, un tipo tan estudiado, tan claro en sus ideas, qué excelencia de gerencia pública que va a hacer. Pero llegó a la alcaldía de Bogotá y hay que reconocer que el tipo le quedó grande. Una cosa es ser legislador, otra cosa es ser ejecutor. No fue capaz de gerenciar a Bogotá, independiente de que uno le reivindique o no cierto tipo de planteamientos. No corremos el riesgo con iniciativas como la del tomate, que ya la corrimos con iniciativas como lo de la ola verde hace 4 años, de volver a otro fallo simbólico, a otro fallo de convocatoria colectiva, Eli. Es decir, ustedes aquí simbólicamente plantean cosas muy interesantes, pero es que, y dijo, Michel dijo algo muy importante, es que para hacer política hay que actuar políticamente y hay que meterse a la cosa pública, y allí las cosas comienzan a ponerse ya no blancas, ni siquiera pálidas, sino negras y oscuras, en el más profundo sentido de lo que significa como desafío para la gente, para ese agente político que va a entrar a hacer gerencia o a hacer legislación o a hacer convocatoria. ¿No podemos estar corriendo ese riesgo con ustedes? Mira, creo que hay riesgos que hay que tomar y que vale la pena tomar. Así como ahorita estuve citando pues a grandes pensadores de la historia, pues ahorita voy a citar a un cantante que yo creo que las nuevas generaciones lo conocen bastante, residente de Calle 13, en una de sus canciones dice: conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. O sea, el cuento es, no podemos conformarnos con lo que está, teniendo el miedo de qué es lo que vendrá. O sea, creo que hay que colocarle el pecho y la cabeza a las cosas y meterse de lleno. Nosotros tenemos gente muy capacitada en este cuento. O sea, personalmente yo no estoy aspirando a ningún cargo de elección popular, además que legalmente tampoco podría hacerlo porque no tengo la edad que exigen para eso, que es de 30 años. Pero podría ser candidato a la Cámara. Sí, pero tendría que tener 185 millones de pesos en la billetera listos para pagar. No lo tiene. Pero bueno, el cuento es... ¿me estás haciendo una invitación? No, mentiras. El cuento es... Yo lo tentó. El cuento es... necesitamos empezar a cambiar las cosas. Nosotros tenemos gente muy capaz. Por ejemplo, tenemos una pelada que cumple 30 años la próxima semana y la vamos a alcanzar a meter a la lista, que está haciendo ahorita doctorado en astrofísica. Y uno dice, bueno, ¿y qué carajos tiene que hacer una doctora en astrofísica de la Universidad de San Petersburgo? Pues, o sea, una pelada brillantísima. Y uno dice, ¿y qué carajos hace una doctora de astrofísica en la política? Pues veamos a ver qué es lo que hace una doctora en astrofísica en política, a ver qué modelos pues de las investigaciones que ella hace de la masa solar o las galaxias, no sé qué cosa, en estos días nos estaba haciendo una conferencia, se pueden asemejar al tema político colombiano. Y hoy es la persona que lidera la comunidad internacional del tomate. Ella vive entre Texas y Suiza, toda la semana está viajando de un lado a otro, y es la persona más activa que tenemos en el movimiento hoy. Y así como ella tenemos gente especialista en tema de finanzas públicas, por ejemplo en universidades como Harvard, tenemos gente muy tesa en economía de la Universidad de la Sorbona en París. O sea, hay gente muy tesa y muy sesuda metidas en este cuento.
como esto es un debate político, y mientras estemos dentro de la legalidad todo se permite, pues yo ya les dije que yo expreso, digamos, una admiración muy grande por lo que Michel hace a nivel de ciudad. Pero las opciones democráticas de la gente, y la Cámara, que me mire un segundito, por favor, las opciones democráticas de la gente, y lo digo porque creo que ya este es el último corte, va a tener dos chances. Entre un tomate bien rojo y un girasol que está medio marchito. Un girasol que ha perdido su fuerza. Un girasol que ha perdido la espontaneidad y el apoyo ciudadano. Un girasol que vimos lo que ha hecho durante 3 años y medio estando en la unidad nacional. Y esto es a lo que nosotros jugamos. Nuestro debate es un debate de ideas, es un debate de símbolos, no un debate de violencia. Bueno, a usted hay que darle medio minuto para que riposte, porque ahí le enviaron un mensaje y cerramos con esto. Yo creo que es lo siguiente. En España, la izquierda después de muchos años logró llegar al poder. Pero cuando llegaron al poder se dieron cuenta que no habían construido organización política para poder gobernar. Incluso esto fue una conversación que tuve con José Luis Ábalos, un congresista español, donde él decía: miércoles, cuando llegamos al poder lo hicimos mal, no estábamos listos para gobernar. Y como no estuvimos listos, volvió la derecha al poder. Esto para decir simplemente que la democracia es eso. Demanda meterse en la cosa política, demanda profesionalizarse, demanda trabajar en conjunto, demanda ir más allá de los diagnósticos y las críticas para ser capaces de asumir un compromiso adicional, que Ana Carolina lo ha dicho: hay que hacer política, hay que participar, hay que meterse. La política es tan importante que no se le puede dejar exclusivamente a los políticos. En ese sentido, yo creo que todas las iniciativas y las críticas son valiosas, pero el llamado es a construir, a entender que esto no se hace de la noche a la mañana, que hay que ser tercos y tosudos porque esto toma tiempo, y construir desde la base toma aún mucho más tiempo. Muy bien, le agradecemos a Ana Carolina la calidad de los invitados que nos trajo hoy. Está haciendo muy bien su labor de coordinadora del panel los días martes. Y a ustedes, amigos, les repito el mantra de este programa. Este programa es un aperitivo que esperamos le abra el apetito de seguir informándose, de reflexionar, para que usted pueda participar informado y formado en las grandes decisiones que afectan el bienestar colectivo. Buenos días.